Yo soy hijo de un militar que tenía una mentalidad muy lírica. A veces la lírica sirve para defender ideas épicas o ideas íntimas, ¿no? Mi padre era muy lírico y tenía la costumbre de leernos en alto a sus hijos los 1000 mejores poemas de la lengua castellana. Esa antología tan popular. Bueno, y yo pues antes de ver el mar oí la canción del pirata de Espronceda, ¿no? Bueno, y eso me acercó a la poesía. Pero aparte mi padre y mi madre, que eran lectores, tenían reservado una habitación para las visitas. Los niños yo soy el mayor de 6 hermanos, éramos unos fieras, lo rompíamos todo y siguiendo la costumbre de la época se encerraba una habitación para que cuando llegaran los abuelos, las visitas, pues no estuvieran las sillas rotas, ¿no? Y allí había una estantería y un día, abriendo a escondidas de mi madre la puerta, me colé y descubrí en la estantería la edición de obras completas de Federico García Lorca. Era la edición de Aguilar, encuadernada en piel, papel Biblia. Era casi un libro sagrado dentro del lugar sagrado, el Salón de las Visitas. Y cuando lo abrí y caí en algunas de las canciones, pues me encontré con un mundo mágico, donde las palabras eran algo más que superficie. Había un jinete que sabía un camino pero no iba a llegar a Córdoba, o había un limón, pero el limón convertía en oro un estanque cuando caía al agua, o la luna era algo más que la luna, porque de pronto estaba acercándose a una fragua y iba a provocar una tragedia. Esa necesidad de preguntarme qué es lo que hay detrás de las palabras en un mundo lleno de profundidades me conmovió cuando descubrí a Federico García Lorca, y a partir de ahí ya mi vida se convirtió en una vocación poética. Y fíjate que ahí en lo que me planteas pues tiene mucho que ver que poquito después cayó en mis manos, siendo yo adolescente, el libro que Ian Gibson había publicado en Ruedo Ibérico en París en los años 70, contando la represión nacional y el asesinato de Lorca en Granada, ¿no? Pues del mismo modo que debajo de las palabras hay muchas cosas, yo en los años 70 me di cuenta que debajo de la ciudad por la que yo paseaba había muchas cosas, ¿no? Y bueno, me convertí en un visitante asiduo de la casa de la familia García Lorca, la Huerta de San Vicente, y comprendí que dedicarme a la cultura era un intento de conectar con todo lo que había quedado borrado, silenciado por la guerra civil, y ahí mi vocación literaria se hizo ya vocación humana también, porque fue un compromiso con una manera de ver la realidad. Me apasioné con la literatura a partir de entonces. Leí también en la biblioteca de mis padres a Rosalía de Castro. En el colegio, al final del bachillerato y en el COU, cayó en mis manos Blas de Otero, que ya tenía que ver mucho con mi compromiso político de entonces. Recuerdo un verano, mis padres tienen una casa en Almuñécar y íbamos a veranear allí en la costa granadina, un verano deslumbrado en las rocas que hay entre Velilla y Almuñécar, leyendo sermones y moradas de Rafael Alberti. Cuando yo estudio, formo parte de una gente que está uniendo el principio de la democracia con el rescate de las voces de los autores que habían ido al exilio, silenciados durante la dictadura. Yo empiezo a hacer una tesis doctoral sobre Rafael Alberti, y Rafael poco antes había vuelto de su exilio a España, y tengo la suerte de que una persona que yo tenía en un altar, el amigo de García Lorca, el autor de Sobre los Ángeles, de Retornos de lo Vivo Lejano, pues de pronto quiere establecer una relación especial con Granada porque él tenía la deuda, lo había escrito en el famoso Retornos de lo Vivo Lejano que cantaba Paco Ibáñez, entraré en Granada, ¿no? Él tenía la promesa con Federico García Lorca de ir a verlo a Granada, se cruzó la guerra, el asesinato de Lorca, y cuando entró en Granada era también como conectar con el país de su juventud, con el país que había perdido durante la guerra, y establecí una relación muy sentimental con Granada, y tuve la suerte de que se me bajara del altar y estableciese conmigo, un muchacho que estaba empezando, una relación muy
sincera de amistad con otros poetas como Benjamín Prado, poetas jóvenes, porque Rafael siempre quiso recuperar por vocación poética su relación con la juventud. Fíjate que en esa época otros grandes escritores españoles se caracterizaron por despreciar a los jóvenes. Los novelistas del pesebre, no sé cuánto, era el desprecio de los jóvenes. Rafael lo que hizo fue ayudarnos, pues a Ana Rossetti, a Benjamín Prado, a mí y a sus amigos jóvenes, ¿no? Y tuve esa suerte. Y ya, claro, una vocación se define por intentar que tu vida se parezca mucho a una vocación. Y yo me hice profesor y he tenido que prepararme en muchas clases de literatura española e hispanoamericana para que me paguen por aquello que haría aunque no me pagasen, que es leer y hablar de lo que leo. Pues yo creo que es un proceso que se hace de manera natural, con dificultades, donde por una parte pues está la conciencia, pero otra parte también la inconsciencia. Uno se deslumbra con un libro en las manos, aprende a vivir en un libro, se reconoce como el protagonista de una novela que ha escrito otro, o como habitado sentimentalmente por el poema de amor o el poema de miedo y de dolor que ha escrito otro, y se acostumbra a dialogar con uno mismo a través de las palabras. Y entonces, cuando quiere potenciar ese diálogo con la propia conciencia, con los sentimientos, pues acaba empezando a escribir. Los primeros poemas míos que conserva mi madre son verdaderos plagios de Federico García Lorca. Eso lo estudió Oden, lo dijo Jaime Gil de Bimaga al principio. Uno empieza a escribir poseído por un poeta. Yo leo algunos de los poemas que conserva mi madre con 14, 15 años, y están llenos de gitanos que van a la fragua y de la luna que baja a la fragua y tal. Y después, poco a poco, uno va intentando descubrir su propio mundo y se pone a escribir en busca de su propio mundo. Al principio con mucha energía, porque se trata de eso, de encontrar el propio mundo. Después, ya con más conciencia, uno empieza a darse cuenta de algo. Para mí, el escritor que se pasa un tiempo pensando en el adjetivo preciso, y eso a veces es más exigente en la poesía que en la novela, porque en la novela es una necesidad, pero es la necesidad también de mantener una intriga durante 250 páginas y de poner en pie personajes que no deben ser tú, porque cada uno debe hablar de una manera distinta. Pero en la poesía te encuentras con que tú eres el personaje que tienes que elaborar literariamente, y en ese sentido la exigencia de buscar la palabra precisa que responda a tu conciencia es muy importante. Bueno, el escritor que se pasa un tiempo meditando sobre qué verbo, qué adjetivo utilizar, me parece que representa a cualquier ser humano que no quiere hablar por hablar ni decir lo primero que se le ocurre para no repetir como un loro lo que flota en el ambiente, sino que quiere hacerse dueño de sus sentimientos y de sus opiniones, ¿no? Y ese es el camino que te va implicando en la poesía. Al principio de manera muy enérgica, porque se trata de encontrar tu mundo, tu palabra, y cuando pasan los años, lo importante no es la impaciencia, sino la paciencia, porque ya lo que no quieres es repetirte, volver a contar lo mismo o meter la pata, ¿no? Depende de los momentos y de las situaciones. Hay una grandísima tradición poética en España y una grandísima tradición narrativa. La primera novela moderna es El Lazarillo de Tormes, y después tenemos al gran maestro de la ficción y de la conciencia de lo que significa la ficción, la industria frente a la superstición, el ingenio frente a la superstición, que fue Cervantes. Y en poesía pues lo mismo. Hay momentos donde la narrativa ocupa un mayor espacio, porque permite reflexionar sobre una realidad en transformación. Es lo que representó Galdós en el 19, o lo que ha representado la narrativa española durante la democracia, ¿no? Y otros momentos donde la poesía encuentra más protagonismo, como ocurrió con la generación del 27 en los años 30,
porque la necesidad de expresar el mundo nuevo de la modernidad que estaba surgiendo, pues le dio protagonismo a la poesía. Y bueno, ahora es verdad que toda la transformación digital le ha dado protagonismo otra vez a la poesía en ese esfuerzo de pasar de la intimidad a lo público, y la poesía lo que intenta es añadir un poco de pudor y de dignidad, ¿no? Y eso es, me parece que es algo que necesita esta sociedad. Otro de los poetas con los que yo me he formado es Antonio Machado. En su Juan de Mairena, Antonio Machado dio algunos consejos maravillosos. Uno de ellos, hablando con sus alumnos de la libertad, fue el advertir que la verdadera libertad no se juega a la hora de decir lo que pensamos, sino a la hora de pensar lo que decimos. Ese hacerse dueño de las propias opiniones y no caer en la tendencia populista del bulo, de la mentira. Bueno, pues en medio de unas redes sociales en donde hay mucha gente que calcula el bulo y la mentira, el pudor de pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa y de meditar el sentimiento antes de desahogarse, pues creo que puede ser una buena aportación de la poesía a la realidad que vivimos. Muy simbólico porque es el corazón de Madrid. Y yo lo agradezco de manera muy emocionada en el nombre de mis hijos, de la familia de Almudena, en mi nombre, porque creo que es un homenaje que viene a culminar lo que ha sido una reacción general de cariño. La cantidad de homenajes que le han hecho a los clubes de lectura, los homenajes que empezaron en el propio entierro de Almudena, en el cementerio civil, club de lectura, bibliotecas, instituciones, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, en muchas instituciones de manera conjunta y colectiva y por unanimidad. Me emocionó mucho que le pusieran una biblioteca en Granada, en nuestra ciudad de Granada, en la biblioteca pública del Zaidín, por unanimidad de todos los grupos políticos, pues desde Vox hasta Unidas Podemos, el nombre de Almudena Grandes. Lo de la biblioteca, lo de la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes, pues me ha emocionado mucho. Primero desde un punto de vista personal, porque es una estación que nos ha acompañado mucho constantemente en Madrid, Granada, Madrid, Cádiz, Cádiz, Madrid, Granada, Madrid, ¿no? Nos devuelve a nuestra vida cotidiana, pero aparte de eso, porque creo que representa una voluntad de darle importancia a la cultura en este país y a la mujer en este país. El movimiento feminista en este país ha adquirido mucho protagonismo, y que haya un reconocimiento en la red de estaciones de nombres de mujeres significativas, pues es una toma de conciencia. Pero que tengan importancia las mujeres de la cultura, de la filosofía, de la literatura, también es muy importante. España necesita tomar conciencia del valor económico, social, cultural que tiene la cultura en español. Y de eso nuestros países del entorno están muy avisados. Lo que invierte Francia en el francés, Alemania en el alemán, y no digamos Inglaterra en el inglés, tiene mucho que ver con lo que invierten después en cine, en novela, en teatro, en música. Bueno, yo creo que quien se atreva a comparar los presupuestos de los ayuntamientos, de las comunidades, del ministerio en España con los países del entorno, descubrirá que apostar por la cultura es una tarea de primera necesidad para no quedarnos fuera de la realidad de este mundo en España.